Buen día. Eh, este video me gustaría dedicarlo en especial a muchas de las personas que vienen a consulta y se encuentran frente a una situación que tiene que ver con la paciencia, o lo que llamamos paciencia. Es decir, cuando vamos creciendo, nos van educando en la vida para hacer cosas que demuestren que merecemos ser alguien en la vida. Por ejemplo, vas a la escuela y mamá te dice: amor, estudia para que seas alguien en la vida, ¿no? Y esto, bueno, de entrada implica dos cosas terribles. Una, le están diciendo al niño o niña que no es nadie, y que para ser alguien, y esa es la segunda parte, tiene que hacer una serie de cosas, cumplir con una serie de requerimientos, de normas, de comportamientos, de conductas, que de alguna manera le hagan ser. Toda una educación, toda una forma que nos va generando una idea de que para ser alguien en la vida tienes que hacer un montón de cosas. Entonces, vas por la vida, vamos, y tienes tu estilo de vida, vas respondiendo como puedes a ciertas circunstancias. Pero si de repente algo pasa, la forma en que uno piensa que tiene que resolver las cosas es haciéndolo. Cuando alguien viene a consulta, a veces está esperando que le digas qué hacer, así como toda la vida nos han educado, ¿no? Que vas al médico y te dice cuántas pastillas tomar cada cuántas horas, vas con la psicóloga y de alguna manera esperas que te dé un consejo, ¿no? Y te dice por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Cuando vienen las personas a nuestra consulta, lo que hacemos, y bueno, ya lo hemos platicado en otros videos, es compartir la información, permitirle que de alguna manera pueda observarse distinto, que nos demos cuenta que estas situaciones que hemos vivido tienen que ver sobre todo por esto, por esta forma en que hemos sido educados, por esta forma en que hemos sido diseñados en este sistema para funcionar, sobre todo para la producción, sobre todo para servir, ¿no? De hecho te lo dicen, ¿no? Tenemos que vivir para servir. Y no te enseñan otra palabra que puede hablar de algo muy similar, que es el compartir. Entonces, ¿qué es la paciencia? La paciencia es simplemente dejar que las cosas sucedan. Entender que no tenemos que hacer nada. En el sentido no de la inacción, en el sentido de que no tenemos que hacer nada por solucionar aquello que nosotros no fastidiamos. Entonces, de alguna manera, cuando alguien viene a consulta, lo que va entendiendo es el origen de aquellas situaciones que le generan conflicto. Es decir, permite observar cómo su cerebro fue diseñado para responder automáticamente de cierta forma ante ciertas circunstancias, y que de hecho esas mismas circunstancias a las que fuiste llegando fue precisamente por esa estructura cognitiva en que te diseñaron. La paciencia implica entender lo que es el sentido de la vida, es decir, estar, ser. Eso es suficiente. Tenemos que aprender a eso. Desde que naces, se te van generando unas redes neuronales que responden de cierta manera, casi siempre desde un patrón de eficacia y responsabilidad. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo bien, y luego te preguntan, ¿lo estoy haciendo mal? Entonces, esto genera una idea de que hay una forma correcta de vivir y alguien que te debe decir cuál es la forma correcta de vivir. La vida es algo que sucede. Estas redes neuronales basadas en la lógica de defensa, en la lógica de que todo el mundo es peligroso, porque venimos de una historia de guerras donde no sabemos estar en armonía con la vida, donde ni siquiera nos entendíamos qué era la vida, qué era la naturaleza, sino que más bien la usábamos como un recurso del cual extraíamos, manipulábamos, y no nos sentíamos parte de, nos sentíamos dueños de. Estamos empezando a tener una conciencia diferente, de que somos parte de la vida, somos parte de la tierra, estamos interconectados, y esto nos permite comprender algo. La parte más importante de todo el proceso es aprender a comunicarnos distinto con nosotros mismos.
aprender a escucharnos. Esto, vamos, no somos acá en Salem los primeros que lo decimos, al contrario, retomamos esta tradición de mucha gente que dice, espérame, tienes que hacer un silencio para autoobservarte. El punto es desde qué lenguaje te observas. Nos enseñan a observarnos con lenguajes que nos juzgan, que nos permiten de alguna manera entendernos con la lógica de la culpa, de la víctima. Y pasar de una narrativa de la culpa o de la víctima a una narrativa donde me veo parte de un proceso evolutivo y donde yo tengo un papel muy importante y que parte de lo que me toca es permitirme vivir ese papel, entenderlo, hacer silencio. Vamos haciendo cosas por la vida porque nos genera la idea de que todo es expansión, 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 expansión. Y no, hay momentos de expansión y hay momentos de contracción. Y a veces la paciencia es ese momento de contracción, de silencio, de entender que no entendemos nada y de simplemente buscar narrar de una manera distinta, buscar otras palabras para comprendernos, palabras que nos den un sentido evolutivo, un sentido de aprendizaje, no solamente la repetición de lo que hemos hecho, sino la capacidad de observar esos patrones que hemos repetido, observar su origen y observar cómo nosotros somos los que ponemos fin, cómo somos esa primera generación que puede realmente aspirar a ser libre y vivir en coherencia con la naturaleza. Estamos frente a un reto y la naturaleza se exacerba cada vez más en decirnos que estamos en una forma de vida incoherente. No somos nosotros, no eres tú el que está mal o el que está mal, porque eso es lo que te han dicho, que tú estás mal y que tienes que hacer algo por arreglarte. Antes te decían que no tenías arreglo. Ahora te dicen que bueno, ya tienes arreglo, pero tienes que hacerlo tú, ¿no? Y te venden métodos. No, es que no hay métodos. Se trata de autoobservarte, se trata de narrarte desde esta perspectiva, se trata de entenderte como un ser que indaga, que pregunta, que responde. La paciencia implica entender que somos la perfección. Dicen los Hopis, somos la gente que estábamos esperando, porque ya llegamos, eres tú. Dicen diviértete, borra la palabra combate de tu lenguaje y diviértete, esa es la clave. Es decir, entiende que la vida es una celebración. Y si no estás en esa celebración, detente, haz silencio, ten paciencia y aprende a darte cuenta de que no tienes que hacer nada. Deja de hacer, como dicen muchos, desaprende, ¿no? Busca simplemente permitir que aquello que eres tú emerja. Desde ese silencio, esos instantes en que dices, ¡ah! Entiendo y luego no entiendo. Así es la expansión, la contracción, la expansión, la contracción, el orden, el caos. Todo lo que implica este movimiento en el universo está sucediendo dentro de ti y quizá por primera vez en tu vida te estás dando cuenta. Entonces es como meterte en una centrífuga y no pasa nada. Llega el momento y ya dicen muchos, ¿no? Después de la tempestad, de verdad viene la calma. Y luego otra vez la tempestad. O sea, tampoco es que ya la calma, no, qué bueno. Todo es movimiento, orden, caos, cambio. Y no sabemos vivir con el cambio. Vamos haciendo una vida que nos haga sentir seguros, haciendo cosas para separarnos de los demás y pretender un orden controlado. Y la verdad es que el orden no es controlado. El orden está en armonía con lo demás y está cambiando. Alguien que está de alguna manera armonizado es alguien que es capaz de cambiar constantemente. Ten paciencia. Eso significa deja que suceda en ti la vida. Deja de vivir la vida y permite que la vida te viva a ti. Gracias.